mi alegría de siempre al compartir junto a Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y un servidor. ¿Tú lo vas a decir o lo digo yo? Dígalo yo. Okay, como dijo el guardia, mátese usted mismo. Y Virgilio Apolinar Ramos, estar con ustedes nos alegra. Virgilio Apolinar, Nicolás Ramos, Arias, Ortega y Flete. Qué bueno estar con ustedes. Dios, cuántos apellidos. Es una familia lo que hemos realmente constituido, ustedes en los diferentes pueblos que nos ven y más allá, allende los mares. Pero mira, sí. Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez López Méndez. Eso suena a Licey y Moca por todas partes ahí. Pero óyete, que cuando yo estaba celebrando los 50 años de los viejos míos, fue en Licey San José. Y ahí me acompañaron, ahí estaba Diomedes Espinal. Diomedes, yo no era obispo todavía. Lo cierto es que yo saqué una copia del acta de matrimonio y la puse simbólicamente sobre el altar. El acta de matrimonio de los viejos, 1942, en Tamboril, ahí fue que se casaron, en Tamboril, que yo le he dicho eso. Entonces, cuando Diomedes fue de curioso y vio, y entonces Domingo Antonio Bretón López, y entonces dice Diomedes, pero ahora que yo entiendo, di que por el temperamento, los López, por el cardenal. Y hay fotos del matrimonio de su papá y su mamá. No. Nosotros tampoco tenemos, aunque mamá y papá se casaron. Él, 24 de septiembre de 1937, en la catedral fue, y no hay fotos. Solo sé que fue a caballo y ¿De qué año? De 1937, un 24 de septiembre. Santo Cristo. Pero lo mío un poco después. Sí, por 42, eso vi 42. Sí. Bien, Polo. Bueno, espérese todavía. ¿Qué? Qué merengue más bonito. El que escribió el padre Eusebio Cabrera, que es párroco en Santa Ana, Nivaje, Santiago, y junto a su hermana Francisca Cabrera, su hermana menor, la baby, cantan un merengue ahí. Pero tú tenías que poner siquiera la entrada del merengue ese. Voy a complacerte después ese deseo. Bien. Pero déjeme terminar. Pues ya hace rato que tú acabaste. No. Ese canto es como un himno, porque recuerden que el lunes 15 de agosto, 8 de la mañana, Estadio Olímpico en Santo Domingo, tenemos que llenarlo de bote en bote, porque vamos a celebrar el primer centenario, los 100 años de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Así que todos los rincones de todas las parroquias vamos a llenar el estadio. Yo espero que se quede pequeño el estadio. Allí estaré, porque estaré transmitiendo por Radio Santa María para todo el país y el mundo. Sus expectativas también son las mías. Señores. Eso esperamos. Vamos a llenarlo. Hoy. Canción dedicada a la Virgen María de la Alta Gracia en su centenario. Alabanza a ti, Señor. Bien, eso es nada más el comienzo del merenguito. Que es músico típico el padre Eusebio Cabrera, y yo no lo sabía. Sí, antes de entrar al seminario, duró como 3 años. Y eso suena bien. Muy bonito y muy afinado. Yo le puse ese merenguito a una persona y de una vez los pies comenzaron a brincar. Bueno. Bien, mira, Polo. ¿Todavía? Espérate. Pues ya. Entonces, mira, hace un tiempecito que estuvo celebrando sus 15 años de vida, como decían antes, la culta jovencita Rocío Matos en Baní. En Baní, Rocío Matos celebró sus 15 primeros años de vida. Ya medio tardecito para felicitarla, pero yo no tengo ni siquiera comunicación con ella. Aprovechamos este medio
que quizá el amigo Leo Bravo o alguna de esa gente, vecinos de ella, lo ven y le dicen que estamos y Felicitando. que nos alegramos de verla crecer y superarse en la escuela también, gracias a Dios. Y ¿qué será en el día de mañana? Solo Dios sabe, pero si hay esfuerzo constante por la superación, se pueden esperar buenas cosas. A Rocío la conocí yo de 3 o 4 años de edad y ya cumplió los 15. Polo, así que nos ponemos viejísimos. Cuando venimos a ver, Matusalén se queda chiquitico. Entonces, así van creciendo y superándose. Ella mantiene ese cariño hacia Monseñor Severino que tú conoces. Sí, sí. Y un servidor, pues bendito sea Dios, oramos por el éxito personal de Rocío Matos en Baní, en el llano de Baní. Polo. Sí. En el programa anterior, yo menté, cuando íbamos a entrar a la palabra de Dios, menté una cucharita. Y metida en la Biblia, yo recuerdo. Sí. Una puya grande que le tiró ese padre a esa doña. Padre, ¿y usted me robó la cucharita el año pasado que usted estuvo aquí? No, simplemente la oculté en su Biblia. Y como ella no la abría nunca. No la encontré. No, pero el asunto es que tú recordarás, Polo, que yo tengo una anécdota personal de una cucharita. Cuando yo te la mencione, tú te darás cuenta. En Escalera Arriba de Altamira, la gente ni sabe que existe eso. Escalera Arriba, después de Río Grande, subiendo, entonces, porque es loma, sí, es zona montañosa, ahí me tocaba celebrar la Eucaristía, era en una escuela que se celebraba. Y una doña llevaba algunas cosas para la misa, flores, preparaba la mesa, un mantel, etcétera. Y el padre llevaba las cosas. Entonces, cuando terminó la misa, y yo estoy recogiendo mi cosita para echarla en un bulto, viene ella y se me acerca y dice, oiga, présteme su cucharita. Y entonces yo tengo un frasquito para el vino, una vasijita para el agua, y corporales y purificadores. Yo, ¿qué cucharita? Pues yo no tengo cucharita. Dice, esa que usted tiene para echarle las cosas a uno. Usted imagina, con eso salió. Esa que usted tiene, la gente creativa, sí, sí, esa que usted tiene para echarle las cosas a uno. Y parece que me gustó, que no se me ha olvidado, ¿verdad? Hay cosas que marcan, como a mí no se me olvida cuando usted contó, yo creo que eso fue por la Isabela, por ahí de esa zona, de que estaban reunidos en una ramadita y usted predicando, se me va un poco, pero la idea era de una relación que hizo alguien con el Evangelio de ese día. Era sobre los... no, entonces me hizo una historia. Ok. El hombre me hizo una historia. ¿Cómo no? Eso es un campo de Guananico. Ok. De donde eran aquellos apellidos Gil, que fueron seminaristas. Sí, sí. Sixto Gil, que tocaba guitarra. Guitarra, sí. No, pero ese fue que yo estaba... Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, etcétera. Entonces, pero eso lo tengo yo hasta escrito, porque es, Polo, que él me dijo que por allá había un campesino adinerado. Entonces, a donde está el dinero, los ladroncitos se sienten invitados. Y quisieron hacerle la visita 2 ladroncitos en la noche. Sí. Entonces, suelo de piso, una casa, tenía dinero, pero era una casa rural. Entonces, vinieron a cavar por abajo, desde afuera. Sí. Cavaron. Ahí había un platanal al lado. Entonces, cuando el hoyo fue suficiente, le dijo un ladrón a otro. Dice, entra ya. Entonces, entra, espérate. Y fue y cortó una cepa de plátano, se quitó la gorra
y se la puso a la cepa, Sí. entonces hizo así y la entró por el hoyo. Y no bien había asomado cuando se oyó el machete, que el hombre lo había sentido y estaba esperándolo con un machete afilado. Sí. Y entonces yo escribí eso y termino diciendo que el hombre lo único que encontró fue sangre de plátano, porque era una cepa de plátano. Entonces, la habilidad de eso, de no meterse directamente, sino meter primero la cepa de plátano con una gorra. A ver qué pasaba. Que el hombre dijo adentro, coge lo que está en el suelo. Entonces, la sagacidad de los malos. Entonces él lo ejemplificó con eso. Con eso. Un suceso de allá mismo. Polo. O sea, que le llegó, qué bueno. Pero entonces tú no estás tan viejo. No, eso, la Porque mente está fresca. Si tú te acuerdas de eso. Ahora sí. Nos ambientamos y me recojo para la palabra. Bien, en esta palabra de hoy volvemos con el Evangelio de San Lucas, que nos ha tocado acercarnos a algunos textos de ese Evangelio varias veces, y hoy también el capítulo 12 de San Lucas, los versos del 38 al 40, del 32 al 48. Lucas 12, 32, 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Así comienza. ¿Cómo te cae eso, Polo? Esa palabrita de Jesús. Mira, no temas, pequeño rebaño. Entonces, ahí hay como una ternura. Y hay motivos de temor. La vida siempre conlleva temor. Cuando uno menos espera, lo que decíamos en el programa anterior, cuando empezó la pandemia, hasta los ricos temblaban, no había diferencia. No había diferencia. Entonces, hay cosas como para temer. Y sin embargo, Cristo dice, no temas, pequeño rebaño. Entonces, un grupo insignificante o mayormente insignificante socialmente, pequeño, en ese sentido la pequeñez no es solo de número, sino de condición, de marginalidad, la periferia a la que alude el Papa Francisco con tanta frecuencia. Y sin embargo, Cristo dirige una palabra de aliento a esas personas humildes que tienen razón para temer. Y sin embargo, no temas, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Es muy parecido a esto. Sí. Entonces, pero también, si nos ponemos a buscar en el Evangelio, ¿y cuánto lo repitió San Juan Pablo II? ¡Ánimo! ¿Tú te acuerdas? No tengan miedo. Ánimo, no tengan miedo en recibir a Cristo, decía él. Y el Evangelio, soy yo, no tengan miedo. Cristo, cuando caminó sobre las aguas, será un fantasma. Y comenzaron a vocear los pobres discípulos. Soy yo, no tengan miedo. Y también tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces? Entonces la humanidad necesita eso, la mayor parte, porque incluso los que dicen que tienen la vida resuelta, en el momento menos pensado se complica la cosa. Como dijimos, viene una enfermedad o una contrariedad que no se resuelve, que el rico no la puede resolver con dinero. Entonces, una palabra de aliento
de parte del Señor. Ahora, sigue ese texto. Dice el Señor, vendan sus bienes y den limosna. Aquí está, Polo. Yo una vez dije que Polo se parecía al padre Villini, porque a mí se me ocurren tantas cosas. Sí, lo recuerdo. Aquí en el Cibao no lo entienden. Yo me he dado cuenta. En la capital sí. Si usted dice, este es un padre Villini, van a saber que es el que cuida a los pobres, el desprendido, que además era educador, fundó un colegio, el padre Villini. Entonces, vendan sus bienes y den limosna. Atención al prójimo. Mire el Papa Francisco cuánto ha insistido. Y también hemos dicho, la pandemia ha traído cosas positivas. Y esta fue una. Yo hasta lo escribí eso. Y después me alegré muchísimo cuando vi que el Papa Francisco lo escribió en Roma. Ya aquí andaba circulando, que habíamos dicho, despertó la solidaridad. Y había personas que nos llamaban de otras partes del país, principalmente de Santo Domingo, para mandar ayuda. Por ejemplo, personas originarias de Santiago, y mandaban dinero, y a nosotros nos tocaba discretamente hacerlo llegar a los pobres, y si eran bienes, medicinas, o sea, medicamentos, etcétera, pues se mandaban a Cáritas, o si eran comestibles. Yo sé de familias de Matanzas, López y otras que viven en Estados Unidos y mandaban a algunos comercios una cantidad de dinero para que prepararan canastas y se las entregaran a los más pobres de la comunidad. Debería quizás, Polo, ojalá pudiéramos recoger esas experiencias, porque a veces nos ponemos negativos, como en el programa anterior, con el comentario del libro del Eclesiastés o Cogelet. Ahí decíamos que a cualquiera le cae la tristeza y la depresión y decir este mundo está perdido. Y sin embargo, lo que estamos diciendo, y eso no se menciona mucho, cuánta solidaridad junto con la pandemia, que es una calamidad. Sí, sí. Y sin embargo llegó otra cosa buena, que es la solidaridad con el prójimo. Vendan sus bienes y den limosna. Bueno, Polo, es feo ponerse uno mismo a decir cosas. La vieja mía decía mucho, aunque me sea feo el decirlo, sí. aunque me sea feo el decirlo, pero ya yo lo dije aquí, sería repetir. Acuérdate que dije, a mí me gustaría antes de morirme que no quede en mi poder nada de valor y que todo vaya al servicio del que lo necesite. ¿Eso dije yo? Sí. A mí me tiene sin cuidado absolutamente qué van a hacer. Sí, absolutamente me tiene sin cuidado qué van a hacer con las cositas que uno usa. Entonces, ojalá yo, lo que pasa es que mientras el alma esté en el cuerpo, tiene el cuerpo que vestirse y se necesita algunas cosas. Pero el deseo de compartir, miren cómo lo expresa el Señor aquí. Y sigue diciendo, háganse bolsas que no se echen a perder. Bolsas, saquetas, ¿serían shopping ahora? Porque ahora es un shopping. ¿O fundas? Fundas, no, pero no es tanto funda, es una funda para dinero, que se llama talega, bolsa, así suelen aparecer en los textos bíblicos en el español. Ahora nadie entiende lo que es eso, es como para echar dinero. Entonces, ahora había que hablar de carteras quizás, que no se echen a perder. Háganse carteras que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo. No en la tierra, porque ya se sabe lo que le pasa al tesoro de la tierra, porque allá
No se acercan los ladrones ni roe la polilla. Ya había ladrones en tiempo de Jesucristo. Sí, sí. El mal viene de lejos. Entonces, guarden el tesoro a donde no llegan los ladrones ni le cae polilla a las papeletas. ¿Dónde? Un tesoro en el cielo. Y ahora viene la frasecita que a mí me encanta. Porque donde está tu tesoro, Está tu corazón. allí estará también tu corazón. Eso me encanta. El apego. Y ahí le puse al lado esas imagencitas de un cofre y un corazón. Las dos cosas. A donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si el tesoro tuyo son los cuartos, ahí está enterrado tu corazón. Y si el tesoro tuyo es Dios, tu corazón está en Dios. Y tendrá dinero quizás, pero tu corazón no está ahí. Está ahí. Antes la recitábamos en latín, Polo. ¿Cómo decía? Ubi thesaurus, ibi cortum. Traduzca. Ajá. ¿Dónde Ubi dice? thesaurus, ibi cortum. Ubi es donde, por eso se dice ubicar. Exacto. Ubicar es ponerlo, ¿en dónde lo pone? Lo ubico, ubi. Entonces, ¿dónde? Thesaurus, está implícito el verbo ser o estar, donde está tu tesoro, thesaurus, de ahí que viene la palabra tesoro nuestro. Y thesaurus se usa todavía en inglés para un catálogo de citas y frases célebres, etcétera, se llama thesaurus. Yo recuerdo solo la conjugación rosa, rosada y toda esa parte. Estoy hablando de 50 años atrás. Ay. Que en los tiempos míos se decía rosa, roce. Rosa. No rosae, No sino rosae, roce. Esa AE Sí. se traducía, se pasaba. Entonces, bien, ¿dónde está tu tesoro? Ubi, thesaurus, ibi, allí. Ubi, ibi, suena bonito en latín. Sí. Ubi thesaurus, ibi cortum. Donde está tu tesoro, Está. ibi, allí está tu tu corazón. Entonces, esto como que sin querer lo complementa lo que veíamos en el programa anterior. Vivimos una vida precaria. Abel, Abalim, Amar, Kohelet, Abel, Jacol, Abel. Vanidad. Entonces, vanidad de vanidades, precariedad. Entonces, no es una vida estable y permanente para siempre, sino contingente, que puede ser o no ser. Dijimos en el programa anterior. Entonces, si tú vas a sembrar tu corazón, no busque la fragilidad, sino lo firme. ¿Y dónde está lo firme? En Dios. Que ahí no hay vuelta floja ni contingencia, porque Dios no puede ser o no ser. No ser. Nosotros sí, pero Él no. Entonces, eso se llama sabiduría de verdad. Me hizo pensar en el sagrario del seminario San Pío X, ahí en la puerta Que de dice Ego sum. Ego sum. Sí. Sí. Soy yo. No tengan miedo. Soy yo. Sí. Ese es el que mencionamos hace un ratito. Y usted recuerda, soy yo, Señor, quien contigo quiere hablar. ¿No recuerda? Sí, cómo no. Ah, Y eso me recuerda exactamente a un tío del padre misionero del Sagrado Corazón, ¿el qué superior? Juan Tomás García. Un tío de Juan Tomás García. Cantaba muchísimo eso cuando yo era seminarista en el INVI de la capital. Ok. ¿Ves? Eso está asociado Sí, ahí. ¿Quién contigo quiere hablar? Soy yo. Soy yo. Y también, Señor. las bienaventuranzas son todas esas y muchas más. Vuelve el mundo de al revés y lo verás. Eso lo cantaba, yo no sé. ¿Sabe qué me hace recordar?
En Higüey, mi hermano, mi querido amigo, que Sí. fue canciller de la diócesis de Higüey, Víctor García. Víctor García. Sí, sí. Que reciba los saludos Sí, del amigo desde Víctor. aquí. Y Entramos el mismo día al seminario, Sí. Fausto Mejía, Víctor García y un servidor. saludo a Cristóbal Melo y a Los toda la gente. únicos allá. 3 que llegamos a sacerdotes de ese grupo. Ok. Sí, sí, bueno, Polo. Entonces, bien, pues nos va a quedar un poquito, sí, poquito. para concluir en el otro segmento. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con la palabra. Continuamos con la palabra y cuando usted hablaba de fragilidad, pensé en mi querido amigo el padre Tom Lluveres, que me decía, Polo, ya fulano murió, Polo, era que se iba apagando como una luz, se iba apagando. Decía Tom Lluveres. Tom Lluveres. Yo le agradezco mucho, ahora que tú lo mencionas, al padre Antonio Lluveres, que fue secretario de la Comisión Nacional de Pastoral de la Cultura, el único que yo recuerde que ha hecho algo, hizo un trabajo visitando las diócesis en el país, porque es un área un poco difícil, Sí. Pastoral de la Cultura, ahora que mencionaste. Pues que descanse en paz el amigo Antonio Lluveres. Bien, completamos un poquito esta palabra que estamos siguiendo, completamos ya con esta parte. Dice el Señor, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Acuérdense que hace poco tiempo compartimos un texto donde decía el Señor, pónganse en camino, que yo dije que antes se hablaba de homo viator como una característica del ser humano, el ser caminante, inquieto, en búsqueda, como que es propio de la condición humana. Y el que no tenga esa característica, pues está perdiendo humanidad, porque el ser humano mantiene la inquietud. Piénsese en el conocimiento, por ejemplo, Sí. pero no exclusivamente. Y aquí, entonces, dice el Señor, tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Tú ves lo que tú mencionas tanto de contexto cultural. Sí. Si ahora tú fueras a decir eso mismo, no lo diría de esa manera, porque a un joven tú le dices, amárrate la cintura. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Ah, pero es que antes, como la ropa era esa vestimenta larga, una especie de alba que usamos los curas ahora, ese era el vestuario. Ustedes ven que en el mundo árabe es muy frecuente todavía. Esa ropa
entera, completa, de Como un arriba vestido. abajo, como una especie de alba. Y entonces el que estaba desahogado con eso suelto y se le ofrece caminar, hasta se enreda. ¿Qué era lo primero que tenía que Ceñirse. hacer? Ceñirse la cintura para recoger y que no arrastrara el vestuario y que pudiera caminar. Entonces mira tú cómo lo cultural marca tanto, porque a un joven que le digan eso ahora, ¿cómo va a entender? Pero antes, entonces, ¿y lámpara para qué? Porque también, ahora bueno, podría ser una linterna si va por lugares oscuros, lo que sea, pero mira tú cómo hay que adaptar. Entonces pone un ejemplo, porque el Señor como maestro al fin no deja las cosas en el aire, sino como buen didacta, un ejemplo. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Eran otras costumbres también. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, ahí está lo mismo, se amarrará la ropa, ¿para qué? Y los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. El dueño de casa, que no lo hacía nunca, pero se encontró también encontrar vigilantes a esos servidores o criados, que él mismo se pone a servirle. Lo que me vino a la mente fue lo del Jueves Santo, el mismo Señor lavando los pies de los discípulos, se pondrá a servirles. El Papa Francisco ha insistido tanto en la dignidad del servicio, la grandeza de llamarse servidor. Bueno, yo creo que el profesor Bosch repetía mucho la frase, que alguno hasta se la atribuye a él, pero que la vi yo escrita en cartelones desde que el mundo es mundo, pero él la utilizó bastante, la frase aquella que no sirve, que no vive para servir, de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Exactamente. Sí. Entonces, la gloria del creyente es el servicio. Como decía el Papa Francisco, que la iglesia tiene poder, es un poder. Entonces el Papa Francisco decía, el poder de la iglesia es el servicio. Entonces, usted quiere una iglesia poderosa, póngase a servir, porque ese debe ser, y eso es lo que enseña el Señor aquí. Y volverá, y con eso terminará, y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, a cualquier hora que sea, que los encuentre así, vigilantes, dichosos ellos. Mira, Polo, cómo esta perícopa o pasaje comienza como termina. No temas, pequeño rebaño, tranquilo, alégrate, porque Dios a ustedes, pequeños rebaños, les entrega el reino, nada más y nada menos. Y mira el final, si llega entrada la noche de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Una nota muy positiva de parte del Señor, yo creo que nos puede hacer bien, Ahora, dejamos una cosita, Polo, y ya con eso se termina. Vendan sus bienes y den limosna, es decir, ayuden al prójimo. Lo que me vino a la mente fue ahí el joven rico. Sí. Anda, vende lo que tiene y entrégalo a los pobres y vuelve entonces. Y el hombre frunció el ceño, se fue triste porque era muy rico, el joven. Y me hace recordar en el programa anterior, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Sí, pues esta es la palabra, Polo. La damos por terminada esta vez. Bueno, concluimos con la palabra y entramos ahora a la palabrita. ¿Qué usted me tiene hoy? La palabrita. Ay, palabrita. ¿Cuál? Vengo medio pesado. ¿Es verdad? Sí, porque
en el programa anterior Enhorabuena. venía medio suave. Enhorabuena, Sí, Polo. sí. Pero ahora ¿Qué tiene? vengo con las remudas. Ah, Mira tú cómo cambian los tiempos. Porque el otro día mencioné yo en el Divino Niño, ahí, en la 27 de febrero, ¿cómo se llamará ese barrio ahí? Olla del Caimito. Olla del Caimito, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo cambian los tiempos? Porque yo estaba refiriendo un poco la circunstancia de mi llamado vocacional. Ujú. Entonces, que cuando el padre Agripino me dijo que yo, para que fuera a una jornada vocacional, Agripino era el párroco del Licey en ese tiempo, duró un solo año, desde el seminario. Entonces, bien, cuando me invitó, ¿qué sucedió? Que la única ropa que uno tenía, porque eso no lo entienden los jovencitos de ahora, que uno tenía una sola ropa, que mereciera el nombre, Sí. y unos trapos que uno se lo ponía Para estar ahí. para rodar por el suelo, lo que éramos agricultores, pero una sola ropa. Entonces, cuando me dijeron de esa jornada vocacional, sucedió que esa ropa estaba mojada, recién lavada, y era un temporal que había de los de antes. Sí. Entonces tuve yo que caminar muchísimo para ir a una casa donde hubiera plancha eléctrica Sí. para secarla a la fuerza. Entonces, esa única Remu- se llamaba, Remúa. campesinamente, una palabra muy fea, Sí, sí. di que remúa. Bien, remuda o muda. Eso se usaba y todavía está la palabra en el diccionario de la Real Academia, el diccionario de la lengua. Remuda. Remudar es reemplazar a alguien o algo con otra persona o con otra cosa. Cambiar. Eso es remudar. De donde venía nuestra remúa que decía la gente, era que le quitaba la D. Entonces, remuda. Y pongo ahí también mudar, que es una palabra muy castellana y sin embargo aquí la usamos muy poco. Porque mudar, si te la digo a ti, Polo, tú lo que vas a Traslado. pensar de una vez es mudanza y acarreo. Sí. Una mudanza. Mudar es que usted se mudó de casa. No, mudar es cambiar de opinión. También es una mudanza. Pero aquí No sé. no. En España, entonces mudar puede ser dejar algo que antes se tenía y tomar en su lugar otra cosa. Por ejemplo, mudar no se dice mudarse de casa, sino mudar casa o mudar vestido. Pero aquí no. No. Aquí si tú dices mudar, nadie va a pensar en vestido, piensa en casa. Entonces, así se restringe el uso de los términos según cada lugar y he querido traer esa, mudar es también incluso que un ave cambie las plumas, se dice eso, y muchísimas cosas más que ahí se las pongo, pero no vamos a detenernos, pero siempre con la idea. Ahora termino con una nota humorística. ¿Cuál? Del padre Guillermo Sierra de Baní. Sí. Yo no sé si tú lo No lo conoces, conozco. un moreno de San Cristóbal, muy ocurrente. Entonces tú le preguntabas, ¿y fulanito? Y él decía, se mudó. Y eso quería decir Ese fue. que, se se, fue- había, se que fue- se había muerto. Sí. Y él decía, se mudó, como si se mudara de barrio. Ok. Entonces, mudar era la palabra de hoy en las distintas formas, como remudar, remuda, o lo que los campesinos nuestros llamaban Remúa. remúa, que era una ropa para cambiarse. Wilsenia En no este sabe caso de se eso. decía también las ropas de salir. Sí, la ropa de salir. La ropa de salir. ¿Sabe que yo cuidaba mucho la ropa? Yo me la quitaba de una vez.
lo que uno tenía para salir. Cuidado si tú eras de los que usaban un zapato para economizar el otro y te amarrabas un dedo para que creyeran Ay, que no estaba- me diga eso. Eso lo hacía la No, gente. que no me lo diga porque tengo un familiar cercano que en su familia es más pobre que nosotros y él para ir al pueblo entonces buscaba unos zapatos, prestaba y se dos, untaba y dos que cosas, calzaban, entonces se amarraba uno un un dedo y el otro dedo para que excusar de eso. Bueno, concluimos con la palabrita y ahora me voy con la cápsula del compendio de doctrina social de la Iglesia, el 416. Sigo con los medios de comunicación. En el mundo de los medios de comunicación social, las dificultades intrínsecas de la comunicación frecuentemente se agiganta a causa de la ideología, del deseo de ganancia y de control político, de las realidades y conflictos entre grupos y otros males sociales. Los valores y principios morales valen también para el sector de las comunicaciones sociales. Y concluyo mi reflexión breve en este compendio de doctrina social de la Iglesia en Santo Domingo, Monseñor. Hay un grupo de jóvenes que están muy metidos en las redes sociales, que solo publican noticias positivas. Y es una forma de poder ayudar a crear esta cultura del encuentro de la cual nos habla el Papa Francisco. Polo, vale la pena hacer caso a ese texto que tú nos has presentado del compendio de doctrina social de la Iglesia, porque una de las cosas que me quedó retumbando es el deseo de ganancia. De ganancia. Mira tú lo fácil que es, por ejemplo, un producto que tú lo estés anunciando por cualquier medio y por las redes más. Sí. Entonces, tiene la autoridad que vigilar, porque hay quien se atreve hasta poner en la etiqueta ingredientes que no tiene o efectos que no hace. Entonces hasta la autoridad debe mantenerse vigilante, porque engañan, es decir, hablar incluso mentira por el deseo de la ganancia que se menciona. Ay, nuestros viejos polos que preferían perjudicarse pero mantenerse en la verdad. Sí, la honradez, la honestidad. Qué valor tan grande el de nuestras personas mayores. Yo te mencioné el abuelo mío paterno, que tenía una cosechita de tabaco y estaba baratísimo el tabaco. Entonces se presentó uno y lo vendió, y al otro día hizo ese precio así. Arriba. Entonces le dijeron, devuélvase. Yo di mi palabra ya, la cosecha entera, y la vendió a precio de baratillo, porque había dado su palabra. Entonces, señores, el valor de la seriedad, el no falsificar la verdad, el no dejarse seducir por las ganancias o por otro motivo, qué bien le haría eso a la sociedad, y que se multiplicara la gente así. Que como, ay, Polo, los ejemplos, como digo, es feo el decirlo, pero yo he mencionado que nosotros cuando niños, si íbamos al colmado y le decíamos, fulanito, mire, no nos devolvió completo, nos faltaron tanto, nos lo daban, porque aún niños nos creían. Sí. Y también, hijo de fulanito y de fulanita, eso era una parte. La familia era un timbre de dignidad y de gloria, el ser, y que incluso rendía beneficios, porque nos respetaban. Es decir, que hacer el bien y conducirse adecuadamente también se revierte en beneficio como una bendición para las personas. Polo, un temita muy interesante el que tú nos tratas, yo ahora. Sus libros. Aprovecho. Bueno, mis libros... Quiero reiterarlo. Mis libros, sí, pues, de nuevo, aquí tenemos, ya les dije en el programa anterior que ya pusimos en Santo Domingo, en la librería La Trinitaria, que es especializada en libros dominicanos. Ahí están las poesías completas y también Vivir o el arte de innovar.
están en Cuesta, Centro del Libro, Librería Paulinas, Los Paulinos, que hay uno también, y la Casa San Pablo en Santo Domingo, y en Santiago, en Economato, el Economato y en la librería Las Paulinas también. Los libros que ya hemos mencionado otra vez. Ahora debo agradecer estos dos porque me siguen llegando, Polo. Me visitó un miembro distinguido del Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. ¿Tú no conoces eso? No. Yo había visto por ahí el nombre, entonces me trajo del cardenal Fernando Filoni, que es el que lo dirige, este librito que se llama Y toda la casa se llenó del aroma del perfume, refiriéndose al Evangelio de Juan y a la unción de Cristo. Entonces, para la espiritualidad de la Orden del Santo Sepulcro, creo que es poco conocida y hacen una obra muy meritoria manteniendo los santos lugares y escuelas especialmente para los palestinos en Jerusalén, obras de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y también me trajo, aunque están en italiano, los estatutos de esa orden ecuestre del Santo Sepulcro. Polo, así es que uno aprende. No, ya veo. Entonces, de las cosas que llegan, y a mí me gusta hacerlo así de esta manera, porque también hay gente que oye algún libro que yo he mencionado y se ha animado a buscarlo. Y a leerlo. Entonces me lo han referido, dice, usted mencionó tal libro, pues bendito sea Dios, porque también la cultura camina de esa manera. Polo, y antes de que tú intervengas, yo quiero mencionar, aunque ya pasó un poco de tiempo, pero yo he estado caminando con mi mascarilla y todo, haciendo el ridículo. No, usted porque nada más soy yo. Yo he ido donde hay multitudes y el enmascarado de plata. Pero ¿qué vamos a hacer? Así estuve en Juan Antonio Alix, que es un lugarcito de Licey al medio, que poca gente quizá conoce. Muy bonito esa zona agrícola y que está bastante urbanizada ya. Para mí tiene muchos recuerdos porque muy cerquita de ahí se crió la vieja mía. Muy cerquita. Cuando eso se llamaba Canca Esteves. Canca Esteves. Canca Esteves. Pero unos hijos de Bocho Esteves se sublevaron contra Trujillo y se fueron a la loma. Eso no está en ningún libro de historia. Entonces, Trujillo mató a todos los que pudo y creo que perdonó al viejo de Chepa, porque bajó de la loma con los pies muy hinchados. El viejo Bocho, yo no me acuerdo del nombre ahora, pero yo hasta lo tengo escrito con su nombre y todo. Una referencia porque eso era la vieja mía que me daba todos esos datos. Entonces, a partir de ahí le cambiaron el Canca Esteves y le pusieron Juan Antonio Alix. Le quitaron los Esteves porque eran enemigos de Trujillo. Entonces ahí estuve en la Capilla del Carmen, muy bonita la capilla y muy bien llevada. Roberto Carlos, no sé si tú lo conoces, de Licey, creo que es apellido Ruiz, que trabaja también en la Madre y Maestra, es de los de Maús, muy entregado. Pues ahí tuvimos confirmaciones, un reinado muy bonito también, pero además anduve por la capilla Santa María Magdalena de Pazzi, que está un poco detrás del monasterio de las Carmelitas, en la carretera y pertenece a la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que está ubicada en Monte Adentro. Ahí estuve acompañado del padre Nicolás Domínguez y también del padre Agustín Valdera, que eran padrinos de 60 confirmaciones. Y dieron el chele. El medio. Era un medio peso tenían que dar los padrinos antes, cuando el dinero valía. Yo le pedí, digo, no se vayan así. No estaban ni enterados. No conocían. Bien, Polo, pues no sé lo que tú tengas. Yo quiero ya por último felicitar a mi amigo José Madera, que puso en circulación Amantes de la Luz, su obra Santiago en la Historia. Me tocó a mí la presentación del libro. Sí, con una presencia muy buena. Tú no eres poca. No, ahí estuve.
Y habla mucho de esos relatos de los últimos, desde Trujillo hasta que lo ajusticiaron, todo eso. O sea, que uno que quiera conocer a Santiago tiene que buscar esa obra de José Madera. Y también felicitar a la comunidad de San Ramón Nonato en Las Lagunas. El padre Agustín Fernández me invitó a compartir una reflexión con padres y madres de allí. Gracias de todo corazón. Oye, Polo, hace días que yo debía haber acusado recibo de un folletico, un folletico que me llegó, tiene casi 1000 páginas, Polo. ¿Pesa entonces? No lo pude traer, Ay, sí. no lo pude traer. Yo te diría Sí. que es, no es tan grande como esta, pero como casi como la mitad o un poco más de esta Biblia, y es la presencia china en el Caribe ayer y hoy. ¿De Muquien? Muquien, Adriana, San Ben y un equipo. Sí. Ahí está mi amigo José Checheco, ahí está Ferdi Ferrán, que fue jesuita, Sí. y un equipo valiosísimo, un librote tremendo, muy completo, la presencia china en el Gran Caribe, ayer y hoy, incluso con documentos. Yo leí un poco que había ya salido, interesantísimo todo. Las Sí. pocas mujeres que vinieron de China, todo eso ahí. Sí, Sí. que es un esfuerzo valioso por no dejar perder las raíces. Yo me siento identificado con ese tipo de personas porque el libro mío que se llama El apellido Bretón Sí. en la República Dominicana nació de eso, de querer ir a las raíces y que no se pierda el recuerdo de los antepasados de uno. Yo sintonizo muy bien con ese sentir de Adriana y de José Checheco y de todos esos amigos. El tiempo se nos terminó, pero quiero recordar este lunes 15 de agosto, Estadio Olímpico, 100 años de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Altagracia, lunes 15 de agosto, 8 de la mañana, llenemos el Estadio Olímpico. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias, Padre, por los inmigrantes, esos que a veces por situaciones difíciles en sus países se han echado a caminar y han favorecido tanto a nuestro país. Hemos hecho referencia en este programa a los inmigrantes que vinieron procedentes de China, que recompensa el esfuerzo, el trabajo por el crecimiento de nuestra patria. Acompaña a los que ahora andan atravesando fronteras en dificultades y también en que mejoren las condiciones de sus propios países para que no tengan que aventurarse en medio de peligros
a ir a otros lugares. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.